El tren militar avanzó lentamente entre los pinares de Georgia hasta detenerse con un chirrido áspero que hizo vibrar incluso las tablas interiores del vagón. Y cuando las puertas se abrieron de golpe, las prisioneras alemanas, mujeres exhaustas, demacradas, cubiertas por una mezcla densa de sudor, polvo y miedo, inhalaron un aire tan diferente al del frente europeo que durante un instante no supieron si de verdad seguían en guerra, porque aquel olor no tenía nada que ver con la humedad rancia de los refugios antiaéreos, ni con el hedor ácido de los cadáveres en retirada, ni con el humo aceitoso de los motores incendiados, sino con algo casi irreal. Jabón fresco, madera recién cortada, pan caliente y hasta un tenue aroma a tocino que flotaba desde algún comedor cercano, como si el mundo al otro lado de aquellas puertas no hubiera oído jamás hablar de destrucción. Muchas de ellas llevaban 6 meses, algunas incluso más, sin bañarse, sin agua corriente, sin un lugar donde lavarse el cuerpo o siquiera el alma, porque la retirada alemana no había sido solo una secuencia de derrotas, sino un proceso lento de deshumanización en el que los recursos básicos desaparecían antes que las armas, y donde las mujeres del Reich, destinadas a servicios auxiliares, terminaban atrapadas en cuarteles destruidos o en caminos de evacuación sin higiene, sin privacidad y sin descanso. Por eso, cuando los soldados estadounidenses se colocaron a ambos lados de la vía, no apuntándoles con sus rifles, sino simplemente guiándolas para que bajaran, muchas prisioneras sintieron un vértigo extraño, una mezcla de alivio y terror, porque aquella amabilidad no encajaba con ninguna de las advertencias que les habían repetido durante meses. Los estadounidenses te humillarán, te golpearán, te violarán, te arrastrarán por las calles para exhibirte como trofeo. Eso era lo que les habían dicho. Eso era lo que habían esperado encontrar. Greta, una joven operadora de radio de Hamburgo que había visto arder su ciudad bajo las bombas aliadas, descendió del vagón con las piernas temblorosas por el hambre y la incertidumbre. A su lado, Ana, más dura, más rígida, más desconfiada, mantenía la barbilla en alto, fingiendo una valentía que se sostenía apenas con la fuerza de su orgullo. Ambas caminaban como sombras envueltas en aquel uniforme gris que ahora no era más que una carcasa sucia, rasgada y sin significado. Los guardias estadounidenses, lejos del tono amenazante que ellas esperaban, hablaban con calma, manteniendo las manos lejos de los gatillos y observándolas no como enemigas peligrosas, sino como seres humanos derrotados que simplemente necesitaban ser procesados. Un traductor, un hombre de acento alemán suavizado por años viviendo en Estados Unidos, les explicó en voz alta que serían registradas como prisioneras de guerra bajo los términos de la Convención de Ginebra, recibirían comida caliente, ropa limpia, atención médica y alojamiento, y que nadie sería maltratado. Aquellas palabras chocaron con tanta fuerza contra las creencias que llevaban grabadas en el alma, que varias mujeres comenzaron a llorar sin saber exactamente por qué, si por el miedo que aún sentían, o por la posibilidad remota de que aquello fuera cierto. Las llevaron hasta una gran construcción de madera recién levantada, un edificio que no se parecía en nada a los barracones improvisados del Reich. El interior estaba sorprendentemente ordenado. Escritorios para el registro, mesas con formularios, médicos y enfermeras norteamericanas tomando notas, estantes llenos de ropa limpia y toallas dobladas. Era una escena imposible para quienes venían de meses de caos absoluto, un escenario tan inesperado que generaba más desconfianza que alivio. Cuando se anunció que tendrían que pasar por un examen médico completo, un escalofrío recorrió la fila de prisioneras. Todas sabían lo que se contaba sobre los baños en los territorios ocupados por los nazis. Todas temían que aquello fuera una trampa. Durante semanas en el final del Reich, los rumores habían corrido sin control. Que los estadounidenses tenían métodos sofisticados para ejecutar prisioneros bajo la apariencia de desinfección. Que las duchas podían ser falsas, que en América no existía misericordia para quienes habían servido al enemigo. Nadie sabía con certeza que era verdad, pero en una guerra donde la propaganda era tan poderosa como los cañones, la imaginación había hecho estragos en sus mentes. Cuando llegó el turno de Ana, nadie supo si temblaba de miedo o de furia. La empujaron suavemente hacia un espacio cerrado por una cortina, y Greta vio desaparecer la figura de su amiga sin que ésta mirara atrás. El silencio que siguió pesó como una losa. Una enfermera estadounidense llamó el nombre de Greta, y ella avanzó con las manos heladas, el estómago retorcido y la sensación de que quizá aquel era el último pasillo que recorrería en su vida. Pero al entrar lo que encontró no era una sala de castigo ni un interrogatorio hostil, sino una doctora estadounidense de gesto cansado, ojeras profundas y una paciencia profesional que contrastaba con el uniforme gris sucio y la piel agrietada de Greta. La doctora le pidió que se desnudara, no con brusquedad ni desdén,
sino con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a tratar a pacientes vulnerables. La examinó con cuidado, tomó notas, revisó heridas antiguas, comentó la posibilidad de infecciones y luego le entregó una toalla. «Por esa puerta», dijo la doctora. Greta sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas, como si quisiera escapar. Aquella frase podía significar cualquier cosa. Entró con pasos inseguros y se detuvo. Las duchas estaban limpias, había cortinas individuales, había bancos con ropa doblada, había cestas con toallas suaves y en cada banco descansaba un pequeño trozo de jabón blanco, perfumado, delicado. Era real. Y el agua caliente corría desde los grifos como un milagro. Durante un instante que pareció eterno, ninguna prisionera se movió. Desconfiaban de sus propios sentidos. Hasta que Ana, la más dura, la más desconfiada, dio un paso al frente, se quitó el uniforme, entró en la ducha, abrió la válvula y el vapor comenzó a llenar la habitación como una promesa. Greta, con las manos temblorosas, tomó el jabón, lo olió, lo sintió, lo apretó. Y cuando abrió la ducha y el agua caliente cayó sobre su piel, arrastrando 6 meses de suciedad y miseria, algo dentro de ella se rompió con un sonido silencioso pero profundo, como si la identidad que le habían inculcado desde niña se resquebrajara de golpe. Cuando las prisioneras terminaron de ducharse, unas con movimientos torpes, otras con una lentitud casi ritual, y algunas llorando sin control mientras se enjabonaban, como si temieran que el agua desapareciera de un momento a otro. El ambiente dentro del edificio había cambiado por completo, porque lo que al principio era una mezcla de miedo, desconfianza y resignación, se transformó en un silencio extraño, pesado, casi solemne, como si todas comprendieran que la realidad se estaba reescribiendo ante sus propios ojos y que ninguna de ellas tenía aún palabras para explicarlo. El vapor seguía flotando en el aire mientras las mujeres se envolvían en toallas limpias, y el sonido de los grifos cerrándose se mezclaba con respiraciones profundas que parecían expulsar no solo humedad, sino meses enteros de tensión acumulada. En las mesas cercanas, enfermeras estadounidenses repartían ropa interior nueva, uniformes provisionales y pequeños neceseres con artículos que parecían lujos inalcanzables. Peines, cepillos de dientes sin grietas, pastas de sabor suave, paquetitos de algodón, pequeños frascos de talco perfumado y hasta sobres individuales de crema humectante. Las prisioneras miraban aquellos objetos como si fueran reliquias de un mundo desaparecido, y muchas los tomaban con manos temblorosas, incapaces de entender por qué sus captores se preocupaban por su higiene personal con una dedicación que sus propios comandantes del Reich jamás habían mostrado. Greta, aún con los ojos hinchados por el llanto liberador del baño, se sentó en uno de los bancos y observó a Ana, quien, pese a su carácter firme, parecía también luchar contra una oleada de emociones contradictorias. La amiga no lloraba, no hablaba, no se derrumbaba, pero apretaba el jabón entre los dedos como si enviara un mensaje silencioso a un enemigo invisible, como si aquella pequeña pieza blanca fuera la prueba física de que alguien les había mentido durante demasiado tiempo. Ana, quien siempre había creído en la fortaleza, en la disciplina, en la obediencia, parecía ahora enfrentar un enemigo diferente: la duda. Las prisioneras fueron guiadas hacia una nueva fila donde se les realizaron fotografías, se les entregaron identificaciones y se les asignaron barracones provisionales. El recinto, sorprendentemente, estaba libre de gritos, empujones o intimidación, lo que no significaba que hubiera calidez, pero sí un respeto mínimo que, viniendo de un ejército que acababa de enfrentarse al Reich más brutal de la historia, resultaba desconcertante. El contraste entre las expectativas y la realidad era tan gigantesco que muchas de las mujeres no sabían cómo procesarlo. Mientras avanzaban por el pasillo principal, Greta notó un detalle que la impactó de manera inesperada. Los soldados estadounidenses que custodiaban la sección femenina hacían todo lo posible por no mirar directamente a las prisioneras, mientras éstas se cubrían con toallas o se ajustaban la ropa limpia, desviando la mirada con una cortesía que contradecía cada relato que ellas habían escuchado durante la guerra. Aquello, más que cualquier gesto material, comenzó a erosionar lo que el Reich les había enseñado sobre los americanos degenerados. El siguiente paso del proceso era la inspección médica completa. Las habían examinado superficialmente antes de las duchas, pero ahora debían pasar por un análisis más riguroso que incluía revisión dental, chequeo de heridas antiguas, vacunaciones y pruebas sanguíneas. Cuando entraron al área médica, el ambiente se volvió más hospitalario, con camillas alineadas, lámparas brillantes y equipos que parecían pertenecer a un mundo donde la guerra no existía. Una doctora estadounidense explicó, por medio del traductor, que necesitaban evaluar su estado general para evitar brotes de enfermedades contagiosas dentro del campamento.
Aquella explicación lógica chocó con otra capa de propaganda que las prisioneras traían desde Alemania, la idea de que los estadounidenses realizaban experimentos médicos con los cautivos. Para algunas, la duda persistía. Pero el tono calmado de las enfermeras y la manera profesional con que trataban cada caso limpiando heridas, aplicando desinfectante, ofreciendo agua potable a quien lo necesitaba hacía cada vez más difícil sostener el relato del terror que les habían inculcado. Cuando llegó el turno de Ana, la doctora le revisó los pies y descubrió ampollas infectadas que la joven había intentado ocultar durante semanas. Ana se tensó, esperando reproches o dolor, pero la estadounidense simplemente llamó a otra enfermera. Preparó agua tibia con desinfectante y comenzó a limpiar la zona con una delicadeza que la prisionera no recordaba haber recibido ni siquiera en su propio país. Ana, que nunca mostraba emociones, respiró hondo mientras la médica trabajaba en silencio. No dejó escapar una lágrima, pero Greta, que la observaba desde la fila, comprendió que aquel gesto estaba destruyendo una muralla que su amiga llevaba años construyendo. Cuando terminó la inspección, las prisioneras recibieron comida caliente, servida en bandejas metálicas que humeaban. El olor a pollo, verduras cocidas y pan recién hecho llenó el ambiente y dejó a muchas sin palabras. Llevaban meses comiendo migajas secas, sopas aguadas, latas viejas o raciones de emergencia tiradas desde camiones en retirada. Allí, sin embargo, se sentaban en mesas largas donde soldados estadounidenses vigilaban, sí, pero con una distancia respetuosa. Fue durante esa comida cuando ocurrió algo que marcó a Greta. Una de las prisioneras más mayores, una mujer de cabello gris que había trabajado como mecanógrafa para el mando alemán, tomó un trozo de pan, lo olió, lo mordió y comenzó a llorar abiertamente. No era un llanto de miedo ni de dolor, sino de incredulidad absoluta. Una enfermera estadounidense se acercó para preguntar si estaba bien, sin entender por qué el pan podía provocar semejante reacción. La mujer alemana solo dijo, con la voz quebrada, «Llevo meses sin probar algo que no sepa a muerte». Aquella frase hizo que varias prisioneras bajaran la mirada, porque todas se dieron cuenta de que ese trozo de pan, ese gesto tan simple, había derribado otra parte de la mentira que habían cargado como un escudo imaginario. Una vez alimentadas, aseadas y registradas, las prisioneras fueron conducidas a sus barracones. Los edificios eran de madera sencilla, con literas limpias, colchones modestos pero decentes, mantas tibias y ventanas que dejaban entrar la luz. No era un hotel, no era un hogar, pero comparado con los refugios en ruinas donde habían dormido antes de ser capturadas, aquello parecía un oasis. Mientras las mujeres se acomodaban en sus literas aún aturdidas, los guardias les explicaron las normas del campamento. Horarios de comida, límites de movimiento, áreas restringidas, actividades obligatorias y horarios de descanso. Todo estaba organizado con precisión militar, pero sin la brutalidad que ellas asociaban con los campos de prisioneros del este. Esa noche, acostada en una litera que crujía suavemente con cada respiración, Greta no podía dormir. No era por miedo, sino por algo mucho más desconcertante. La sensación de estar segura. Ana, en la litera superior, giró apenas la cabeza y murmuró algo que parecía imposible viniendo de ella. «Si esto es un enemigo, ¿qué era entonces lo que nos dijeron que eran?» Greta no respondió. No podía. Afuera, en la oscuridad del campamento, el olor a jabón aún flotaba en el aire, como un recordatorio silencioso de que las guerras no solo se libran con armas, sino también con ideas, percepciones y verdades manipuladas. Y para aquellas prisioneras, la batalla más difícil estaba apenas comenzando. El amanecer en el campamento llegó con una suavidad desconcertante, porque en lugar de despertarlas el estruendo de bombas lejanas, los silbatos de un oficial o los gritos apresurados que habían marcado sus últimos meses en Alemania, lo que escucharon fue el sonido regular y casi tranquilizador de pasos sobre grava, el murmullo de voces en inglés que discutían horarios y listas, y el tintineo metálico de bandejas siendo colocadas en carritos de comida, un ambiente tan calmado que muchas prisioneras se despertaron sobresaltadas, convencidas por un instante de que aquello era un sueño demasiado perfecto para ser real. Para quienes llevaban medio año durmiendo en sótanos húmedos, estaciones destruidas o barracones masificados, abrir los ojos en una litera limpia era una experiencia tan extraña que no sabían cómo reaccionar, como si su propio cuerpo desconfiara del descanso. Greta, aún envuelta en la manta tibia, tardó varios segundos en reconocer dónde estaba. Había dormido profundamente por primera vez en meses, y al sentarse sintió un peso emocional que no era dolor ni tristeza, sino algo que casi había olvidado. La sensación de haber recuperado un fragmento de humanidad.
Ana, en la litera superior, ya estaba despierta, sentada con la espalda recta, observando por la ventana cómo la luz dorada se filtraba entre los árboles. No decía nada, pero su mirada mostraba una lucha interior evidente, un choque entre lo que creía saber y lo que estaba viendo. Cuando una guardia estadounidense abrió la puerta para avisar que el desayuno estaba listo, lo hizo sin levantar la voz, sin golpes bruscos, sin esa actitud de dominio que muchas prisioneras habían asociado automáticamente con cualquier figura militar. Las mujeres salieron del barracón en fila no por miedo, sino por inercia, todavía adaptándose a la idea de que allí no las iban a empujar, insultar ni obligar a correr bajo amenaza de castigo. El comedor, una construcción amplia de madera con mesas largas, estaba impregnado del olor caliente del desayuno. Huevos, pan tostado, café y algo que ellas no probaban desde hacía medio año: mantequilla derretida sobre pan recién hecho. Para muchas, la primera mordida fue un choque tan abrumador que tuvieron que detenerse antes de tragar, porque ese sabor cálido y familiar despertó recuerdos que creían enterrados. Desayunos familiares antes de la guerra, meriendas compartidas entre amigas en tiempos de juventud, pequeñas vidas que habían desaparecido entre alarmas antiaéreas y columnas de humo. Mientras comían, algunas prisioneras, aún recelosas, observaban a los guardias tratando de detectar cualquier signo de la brutalidad que les habían prometido en Alemania. Sin embargo, lo que veían era lo contrario: soldados que mantenían distancia, que no las hostigaban, que conversaban entre sí sobre asuntos cotidianos como el clima, el béisbol o cartas recibidas de casa. Nada se parecía al monstruo que les habían descrito. Fue durante ese desayuno cuando una enfermera estadounidense caminó entre las mesas anotando nombres y explicando que, tras la comida, las prisioneras serían trasladadas a los talleres donde realizarían trabajos ligeros asignados según sus habilidades: costura, empaquetado, labores de inventario, cocina o mantenimiento básico. A cambio recibirían vales que podían usar en una pequeña tienda del campamento para obtener jabón, artículos personales, cuadernos, dulces o incluso cartas y sellos. El traductor repitió la información en alemán, y varias prisioneras enmudecieron, porque jamás imaginaron recibir algo que se pareciera a un sistema de pago dentro de un campo de prisioneras. Anna levantó la mano y, con la franqueza que la caracterizaba, preguntó qué ocurriría si alguna mujer se negaba a trabajar. La enfermera respondió que, según la Convención de Ginebra, podían solicitar tareas alternativas, pero que no serían castigadas físicamente ni privadas de comida. Aquello provocó un murmullo incrédulo entre las filas alemanas, porque en los campos del Reich, especialmente en los últimos meses de la guerra, las órdenes no se discutían, y desobedecer significaba arriesgar la vida. Que el enemigo declarara abiertamente que no emplearía violencia para forzar el trabajo era un golpe psicológico aún mayor que las duchas de agua caliente. Después del desayuno, las prisioneras fueron conducidas al exterior, donde llovía una luz suave entre las ramas de los pinos, creando un ambiente casi bucólico que contrastaba con los alambres de seguridad que recordaban que seguían siendo cautivas. En grupos pequeños, fueron llevadas por los senderos del campamento para mostrarles las instalaciones, el dispensario médico, los talleres, la zona de recreación, los baños, la lavandería y el pequeño campo donde podían caminar durante su tiempo libre. No había torres de vigilancia elevadas como las que ellas habían visto en Alemania, ni guardias armados apuntando continuamente, ni perros entrenados para atacar prisioneros. Los soldados estadounidenses llevaban rifles, sí, pero los sostenían con la misma facilidad que llevarían un paraguas. No había agresividad en sus gestos, solo rutina. Mientras caminaban, Greta notó algo inesperado. En varios puntos del campamento había jardines pequeños, cuidados con mimo, donde crecían flores plantadas por otras prisioneras de guerra, en su mayoría italianas, que llevaban allí más tiempo y que habían transformado el espacio con un sentido de estética casi doméstica. Una de esas mujeres italianas, sonriente, con un pañuelo blanco sobre la cabeza, saludó a las alemanas con naturalidad, como si aquello fuera un vecindario y no un campo de prisioneros. Esa imagen desconcertó profundamente a las recién llegadas. El recorrido terminó en una sala grande donde se les explicó el reglamento completo del campamento. Todo estaba escrito con claridad: horarios fijos, controles médicos regulares, normas de convivencia, procedimientos de seguridad y un punto que llamó especialmente la atención de Ana, Greta y varias más: la prohibición absoluta de abusos por parte del personal estadounidense. El traductor recitó en voz alta la política. Cualquier guardia que insultara, golpeara o acosara a una prisionera sería removido de inmediato y sometido a una corte militar. Aquella afirmación provocó una oleada silenciosa de miradas incrédulas entre las alemanas, porque jamás pensaron que el enemigo redactaría normas para protegerlas de su propio personal.
El día continuó con la asignación de trabajos, la entrega de materiales de higiene y la preparación de sus espacios personales. Poco a poco, las prisioneras empezaron a hablar entre ellas, ya no con el miedo congelado del primer día, sino con un tono más curioso, preguntándose si era posible que todo lo que les habían contado en Alemania hubiera sido, al menos en parte, una mentira destinada a endurecerlas contra un enemigo que no era exactamente como les habían dicho. Pero la escena que verdaderamente quebró la última capa de resistencia emocional ocurrió al atardecer, cuando un grupo de soldados estadounidenses colocó al aire libre un enorme contenedor metálico con agua caliente para que las prisioneras pudieran lavar su ropa sucia con jabón en polvo. Era un gesto práctico, sencillo, lógico. Pero para las alemanas, que llevaban meses vistiendo uniformes endurecidos por mugre y lluvia, aquel acto equivalía a una muestra de dignidad que jamás habían recibido en todo el colapso del Reich. Ana, que siempre se había negado a admitir que el enemigo pudiera tener algo de humanidad, se arrodilló junto al contenedor y sumergió su camisa en el agua caliente. Cuando el vapor le golpeó el rostro y el olor a jabón se mezcló con el aire húmedo, no pudo esconder el temblor en sus manos. Greta, a su lado, la observó con una mezcla de compasión y alivio, porque sabía que su amiga no estaba reaccionando al agua ni al calor, sino a la ruptura interna de un muro que llevaba años sosteniendo. La cuarta mañana en el campo de prisioneras comenzó con una escena que ninguna de las mujeres alemanas habría podido imaginar siquiera en sus peores delirios de confusión. Mientras el sol se filtraba entre los pinos y el aire todavía conservaba ese frescor húmedo que anunciaba otro día tranquilo, varios soldados estadounidenses descargaban cajas llenas de telas, agujas, hilos de todos los colores, rollos de lona, botones, jabones adicionales y pequeños utensilios que parecían pertenecer más a una escuela de oficios que a un entorno militar, y lo hacían con la naturalidad de quien sabe que está cumpliendo una orden necesaria, aunque no comprenda del todo su importancia. Aquellos materiales serían utilizados por las prisioneras para confeccionar ropa interior, remendar uniformes, elaborar vendajes y en algunos casos coser artículos que luego serían enviados a hospitales militares. No era trabajo forzado, no era castigo. Era una actividad pensada para mantenerlas ocupadas, darles sentido de rutina y evitar que sus mentes quedaran atrapadas en el vacío emocional de la inactividad. Greta observaba desde la entrada del taller mientras las cajas se apilaban en filas ordenadas, y no podía evitar pensar en cómo había sido su vida antes del reclutamiento. Tardes tranquilas en Hamburgo, cosiendo junto a su madre o ayudándola a preparar ropa para festividades que ahora parecían pertenecer a un universo alterno. Aquellos recuerdos antes licuados por el desastre y el bombardeo empezaban a regresar lentamente, como si la limpieza, la comida caliente y la sensación de seguridad hubieran revivido partes de su memoria que el miedo había sepultado. Ana, que seguía siendo la más recelosa, entró en el taller sin decir una palabra, tomó asiento en uno de los bancos largos y comenzó a examinar la máquina de coser que le habían asignado. Una máquina sólida, bien mantenida que funcionaba con un pedal suave y constante. Durante unos segundos, la joven permaneció inmóvil, moviendo únicamente los dedos, como si intentara recordar el ritmo exacto que utilizaba su madre cuando cosía manteles o ropa para invierno. Solo cuando una enfermera estadounidense le sonrió de manera casi involuntaria, Ana presionó el pedal y empezó a coser con una precisión silenciosa que sorprendió incluso a las mujeres que estaban alrededor. La calma del taller marcada por el sonido rítmico de las máquinas de coser, el murmullo tenue de conversaciones en alemán, y el aroma a jabón recién abierto se quebró súbitamente cuando un grupo de prisioneras, recién llegadas desde otro campamento, fue escoltado hasta la entrada. A diferencia de las mujeres de la primera oleada, estas venían en un estado físico aún peor. Los uniformes estaban endurecidos por la suciedad, las uñas rotas, los rostros demacrados y los cabellos apelmazados por capas de mugre. Varias no habían tenido oportunidad de bañarse en más de medio año. Y cuando vieron a las demás prisioneras alemanas ordenando telas, trabajando en mesas limpias y vistiendo ropa recién lavada, sus expresiones pasaron del asombro al miedo absoluto. Una de las recién llegadas, una joven de rostro hundido y mirada perdida, murmuró en alemán: «Esto debe ser una trampa. Nos están ablandando para algo peor». El comentario, pronunciado con una voz rota por el agotamiento, hizo que varias prisioneras más asentieran con la cabeza, porque habían vivido tanto tiempo rodeadas de propaganda que no sabían interpretar la generosidad sin pensar de inmediato en un peligro oculto. Antes de que el pensamiento colectivo derivara en pánico, la doctora estadounidense que dirigía la sección entró en el taller y explicó, mediante el traductor, que las recién llegadas serían llevadas directamente a los baños privados, recibirían ropa limpia, serían examinadas y luego podrían integrarse en los talleres o en otras actividades del campamento.
No habría castigos, ni interrogatorios agresivos, ni represalias. Solo procedimientos médicos y registros administrativos. El mensaje provocó un silencio incómodo, porque la lógica y la humanidad eran armas tan potentes en aquel contexto que desarmaban incluso más que una ametralladora. Mientras las recién llegadas eran conducidas hacia los baños, aún con la incredulidad pintada en el rostro, Greta se dio cuenta de algo que la impactó profundamente. Por primera vez, algunas de las prisioneras original del campamento se acercaron a las nuevas para ofrecerles un trago de agua, una toalla o simplemente una palabra de consuelo. Ese gesto tan simple fue la primera muestra clara de que las mujeres estaban empezando a reconocerse entre sí no como soldados enemigas atrapadas en un conflicto que no habían elegido, sino como seres humanos que habían sobrevivido a un colapso moral y físico, y que ahora, por primera vez en medio año, tenían permitido respirar sin temor a una bomba o un oficial que gritara demasiado cerca. Durante la tarde, una actividad inesperada transformó aún más la dinámica del campamento. Un grupo de soldados estadounidenses instaló un pequeño escenario improvisado en el área de recreación, hecho de madera recién cortada, y colocó sobre él varios instrumentos musicales: una guitarra, un violín, una armónica y un tambor bajo. Era una preparación para un pequeño concierto que se daba una vez por semana para levantar la moral del personal militar, pero que, ese día en particular, sería abierto también a las prisioneras, algo que muchas no comprendieron hasta que el comandante del campamento se presentó personalmente para anunciarlo. La reacción fue una mezcla compleja de recelo, sorpresa y un tímido interés, porque ninguna de ellas imaginó que un campo de prisioneros permitiría espectáculos, música o momentos de relajación. Sin embargo, cuando comenzó el concierto, con melodías suaves del sur estadounidense y canciones folclóricas que hablaban de ríos, caminos largos y amores perdidos, muchas prisioneras se dieron cuenta de que, sin importar el idioma, la música tenía un poder casi mágico para atravesar muros psicológicos. Hubo un momento especial, profundamente simbólico, en el que una de las prisioneras alemanas, una joven que había sido violinista antes de la guerra, pidió tímidamente tocar una pieza. Los soldados dudaron al principio, pero finalmente le entregaron el violín. Y cuando la mujer comenzó a tocar una melodía triste pero bellísima, el silencio cayó sobre todos. Guardias, enfermeras, prisioneras, traductores, soldados. Era un sonido que hablaba de pérdida, de miedo, de nostalgia, pero también de resiliencia. La pieza terminó con un aplauso inesperado, cálido, que resonó entre los pinos y que por un breve instante hizo que el campamento dejara de ser un espacio dividido por uniformes diferentes. Esa noche, ya en sus literas, Greta y Anna conversaron en voz baja, tratando de ordenar las emociones que aquel día les había despertado. Greta confesó que por primera vez desde que había sido capturada, no sentía una amenaza constante detrás de cada gesto estadounidense. Anna, aunque más rígida, admitió que el trato recibido había desmantelado parte de la propaganda que llevaba años creyendo. Sin embargo, aún conservaba una resistencia interna que le impedía aceptar por completo lo que estaba viviendo. Lo único que dijo, con un suspiro que parecía arrastrar toda la guerra encima, fue: si estos son nuestros enemigos, entonces ya no sé qué significa ser enemiga. Y en la penumbra del barracón, mientras el viento nocturno sacudía suavemente las hojas de los pinos, ambas entendieron que estaban viviendo una experiencia que las cambiaría para siempre. No por la fuerza de un arma, sino por la fuerza de la dignidad. La mañana siguiente trajo consigo una transformación silenciosa, sutil pero poderosa, que las prisioneras no comprendieron de inmediato, porque a pesar de los baños con agua caliente, de las ropas limpias, de la música improvisada y de las sonrisas que los estadounidenses ofrecían sin esperar nada a cambio, aún existía dentro de muchas de ellas una especie de nudo psicológico que las mantenía emocionalmente aferradas a meses de adoctrinamiento, miedo y sospecha. Sin embargo, aquella jornada comenzó a desatar ese nudo de un modo inesperado, porque los soldados estadounidenses no solo estaban dispuestos a mantener el trato humanitario que habían ofrecido desde el primer día, sino que además estaban decididos a elevar aún más el nivel de dignidad otorgado a mujeres que habían pasado medio año sin verse ni siquiera a sí mismas como seres humanos completos. Mientras el cielo amanecía con un tono rosado que anunciaba buen clima, varias enfermeras estadounidenses llegaron al barracón con cajas repletas de pequeños espejos de mano. Nadie les había pedido nada semejante, y sin embargo las mujeres del cuerpo de enfermeras habían decidido que aquello podía marcar la diferencia, porque sabían que para alguien que llevaba 6 meses sin bañarse, sin peinarse, sin mirarse, sin reconocerse, verse reflejada por primera vez en tanto tiempo podía ser un choque emocional gigantesco. Y así ocurrió.
La reacción fue tan intensa que las enfermeras, habituadas a lidiar con heridas físicas terribles, se quedaron inmóviles, sin saber cómo consolar a la primera prisionera que rompió a llorar al verse en un espejo. Era una mujer joven, quizá cerca de los 20, que al observar su rostro hundido, sus cejas casi invisibles por la mugre, su piel cuarteada por el sol y las privaciones, se llevó ambas manos a la boca como si hubiera visto a una desconocida. Su llanto no era solamente tristeza, era la liberación de una carga insoportable que había llevado encima durante meses. Ese gesto simple, humano, profundamente íntimo, provocó que otras mujeres comenzaran también a llorar, algunas en silencio, y otras con un desahogo tan desgarrador que las enfermeras tuvieron que abrazarlas sin preocuparse por el reglamento o por la disciplina militar. Aquella escena transformó el ambiente del barracón de una manera que ninguna orden podría haber logrado, porque las prisioneras no estaban reaccionando a armas, a amenazas o a normas, sino al descubrimiento de sí mismas. Mientras esto ocurría, en otra parte del campamento, un grupo de soldados estadounidenses trabajaba sin descanso para construir un pequeño espacio al que llamaban árbol de conversación, una estructura sencilla, hecha con troncos y tablones en torno a un abeto grande, donde prisioneras y personal estadounidense podían sentarse a conversar sin el ruido de herramientas, sin la presión de horarios y sin el sentimiento constante de vigilancia. Era un gesto simbólico, una especie de declaración silenciosa de que el campo no era un lugar de castigo, sino un espacio de transición hacia algo más humano. Y aunque algunas prisioneras tardaron en acercarse, la simple existencia de aquel lugar relajó el ambiente general del campamento. Greta y Anna recibieron sus espejos con una mezcla de curiosidad y miedo. Greta lo sostuvo frente a su rostro con manos temblorosas, sin saber si quería ver lo que años de guerra habían hecho con su expresión, y cuando finalmente se atrevió, sintió que la persona que la observaba desde aquel reflejo era la suma de todo lo que le había ocurrido. El bombardeo de Hamburgo, el reclutamiento, el hambre, los meses sin bañarse, la suciedad incrustada en cada poro, la tensión constante en los ojos. No lloró, al menos no de inmediato, porque se obligó a sostener el espejo y a observarse con valentía, como si necesitara confirmar que todavía era capaz de reconocerse como alguien más que una prisionera. Anna, en cambio, no pudo enfrentar el reflejo de forma tan directa. Apenas levantó el espejo, lo bajó rápidamente, como si temiera que la imagen la acusara de todas las cosas que su país había hecho durante la guerra, o como si el espejo fuese una puerta hacia un pasado que prefería mantener encerrado. Solo después de varios minutos consiguió levantarse, caminar hacia el exterior y buscar aire fresco. Greta la siguió sin decir nada, comprendiendo que a veces la compasión no consistía en ofrecer palabras, sino en simplemente acompañar en silencio. La doctora estadounidense observó la escena desde la distancia con preocupación, consciente de que aquel tipo de reacción era común en prisioneros que habían vivido largos periodos sin higiene básica ni estabilidad emocional, porque enfrentarse a la propia imagen después de tanto tiempo podía resultar más devastador que cualquier confesión forzada en un interrogatorio. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada: permitir que algunas prisioneras hicieran pequeños grupos de apoyo emocional, guiados por una enfermera que hablaba alemán, donde pudieran conversar libremente sin riesgo de sanciones. Este gesto sorprendió tanto a las prisioneras que incluso las más desconfiadas comenzaron a asistir, aunque fuese por simple curiosidad. Y dentro de ese primer grupo surgió un momento que marcaría un antes y un después. Una mujer de mayor edad, que había trabajado como profesora antes de la guerra, se levantó y con voz temblorosa confesó que llevaba meses sintiéndose más un objeto que una persona y que no recordaba la última vez que había pronunciado su propio nombre en voz alta con orgullo. Aquella revelación produjo una cadena de confesiones similares, que hicieron que el ambiente se llenara de una mezcla de pudor, tristeza y liberación, pero que también demostraron que la humanidad de aquellas mujeres, enterrada bajo el peso de la propaganda nazi, todavía estaba viva. Mientras el grupo continuaba, los soldados que vigilaban la zona comenzaron a notar un cambio significativo en el comportamiento de las prisioneras. Se movían con menos rigidez, reían de manera ocasional, hablaban entre ellas con un tono más ligero y empezaban incluso a trabajar en el taller con mayor coordinación. Era como si los espejos, los baños, la música, las conversaciones y la simple amabilidad hubieran reconstruido piezas rotas de su identidad. Al final del día, cuando el sol se escondió y las luces del campamento comenzaron a encenderse una por una, Greta escribió en su cuaderno algo que no hacía desde hacía meses, una frase que resumía lo que había sentido al mirarse en el espejo y ver reflejada una versión de sí misma que no pensaba volver a encontrar. Quizá la guerra me quitó muchas cosas, pero hoy descubrí que no logró destruirlo todo. Aquella idea que parecía tan simple,
simbolizaba una victoria moral para quienes habían decidido dirigir ese campo de prisioneras no con puños cerrados ni con castigos, sino con el arma más inesperada de todas: la dignidad. La última fase de la estancia de aquellas prisioneras alemanas en el campo estadounidense comenzó de una manera casi imperceptible, como si el cambio no hubiera sido el resultado de una orden militar puntual, sino de una suma de pequeños gestos acumulados durante semanas, que terminaron por transformar por completo la relación entre prisioneras y personal estadounidense. Los baños con agua caliente ya no eran una novedad. Las comidas regulares habían reemplazado al miedo constante y los talleres se habían convertido en espacios donde las mujeres no solo remendaban ropa o cosían vendas, sino que tejían conversaciones que devolvían vida a sus voces. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió una mañana cuando el comandante del campo llegó acompañado de un oficial administrativo que llevaba consigo una carpeta llena de papeles oficiales. Era el anuncio formal de que el grupo al que pertenecían Greta, Anna y varias de sus compañeras sería transferido a un sistema de trabajo agrícola temporal, un programa estadounidense destinado a aliviar la escasez de mano de obra interna mientras garantizaba condiciones dignas para las prisioneras. El anuncio produjo una reacción inesperada, porque aunque aquellas mujeres deberían haber sentido alivio ante la posibilidad de abandonar el campo, una parte de ellas, incluidas las más reservadas, sintió un nudo en el pecho al pensar que dejarían atrás un espacio que, paradójicamente, había comenzado a convertirse en una especie de refugio emocional. Habían llegado creyendo que serían maltratadas, humilladas o castigadas, y sin embargo habían encontrado baños privados, ropa limpia, música, talleres, atención médica y un trato que jamás habrían imaginado recibir del enemigo. Aquella contradicción interna las desconcertaba tanto que el silencio posterior al anuncio fue casi absoluto. El comandante, consciente de la tensión emocional que flotaba en el aire, habló a través del traductor con una sinceridad rara en un entorno militar. Dijo que el propósito del campamento nunca había sido castigarlas, que el país no tenía interés en vengarse de prisioneras de guerra que no habían tenido poder para decidir el rumbo de un conflicto que las había arrastrado, y que los Estados Unidos se enorgullecían de cumplir las convenciones internacionales no solo por obligación, sino porque reflejaban los valores de una nación que aspiraba a diferenciarse del odio y de la destrucción. Aclaró que el programa de trabajo agrícola incluía paga simbólica, acceso continuo a higiene, atención médica garantizada y contacto ocasional con organizaciones humanitarias que supervisaban su bienestar. A pesar de las garantías, la noticia provocó que varias prisioneras se acercaran a las enfermeras y a algunos de los soldados con los que habían establecido vínculos de confianza, buscando respuestas que quizá ni ellas mismas sabían formular. Una mujer pidió permiso para hablar con el comandante, y cuando éste aceptó, le preguntó con una voz apenas audible si en el nuevo destino también habría agua caliente y si podrían mantener las ropas que habían recibido. El comandante respondió que sí, y la mujer rompió a llorar de un modo tan sincero que incluso algunos soldados desviaron la mirada para no mostrar que aquella escena también les conmovía profundamente. El día anterior a la partida estuvo cargado de emociones contenidas. En los talleres, las mujeres trabajaron con una concentración distinta, como si quisieran absorber cada minuto de aquella rutina que les había devuelto una sensación de normalidad. En los barracones, varias de ellas escribieron cartas no hacia Alemania, porque esto no estaba permitido sin censura, sino hacia sí mismas, anotando pensamientos y recuerdos que necesitaban preservar antes de enfrentar un nuevo cambio. Y en el área cercana al árbol de conversación, unas cuantas se reunieron espontáneamente para conversar en voz baja sobre lo que habían aprendido en aquel campamento. La idea de que la humanidad podía sobrevivir incluso en medio de la guerra, la constatación de que no todas las historias del enemigo eran historias de violencia, y la certeza de que el trato recibido allí las había obligado a cuestionar profundamente lo que les habían enseñado sobre los estadounidenses. Esa noche, Greta se sentó en su litera repasando en silencio todo lo que había vivido desde su captura. La primera comida caliente después de meses. La primera ducha con agua tibia que le había hecho sentir que renacía. El concierto improvisado con canciones que hablaban de tierras lejanas. El espejo que le había mostrado un rostro derrotado pero aún vivo. Las enfermeras que la habían tratado como a una paciente y no como a una enemiga. Y la extraña sensación de seguridad que había aparecido en su estómago después de semanas de comer sin miedo. A su lado, Anna escribió algunas líneas en su cuaderno, un hábito que había recuperado gracias al ambiente del campamento. Y aunque no quiso compartir lo que había escrito, Greta supo por la expresión en su rostro que también estaba intentando comprender lo que aquel periodo había significado para ella. La mañana de la partida llegó con una claridad casi simbólica. El sol iluminaba el campamento con un brillo que hacía que las sombras se vieran menos amenazadoras.
Las mujeres caminaron hacia los camiones de transporte en filas ordenadas, pero el ambiente ya no tenía la rigidez militar habitual. Había en el aire una mezcla de aprensión y gratitud que ninguna orden escrita habría podido prohibir. Varias enfermeras se acercaron a despedirse, y aunque intentaron mantener la compostura profesional, sus ojos revelaban que también ellas habían sido transformadas por la experiencia. Incluso algunos soldados estadounidenses que al principio se habían mostrado distantes, se acercaron para entregar pequeños objetos: una barra de jabón extra, un pañuelo, un botón decorativo, una nota breve escrita en alemán rudimentario que decía simplemente «Cuídese». Un gesto pequeño en apariencia, pero enorme en significado para mujeres que habían pasado medio año sin que nadie pronunciara una sola palabra amable hacia ellas. Cuando los camiones finalmente arrancaron, dejando atrás el campamento que había sido su hogar temporal, varias prisioneras miraron hacia atrás con una mezcla de nostalgia y confusión. Aquel lugar no era su patria, no era su elección, no era un hogar en el sentido tradicional, pero sí había sido el primer sitio en muchos meses donde habían sido tratadas como seres humanos. Y en la parte trasera de uno de los camiones, Greta escribió en su cuaderno la frase que más tarde contaría a sus hijos cuando le preguntaran por la guerra. Temíamos que nos trataran como monstruos, pero fueron ellos quienes nos recordaron que todavía éramos personas. Esa frase tan sencilla y tan profunda encapsulaba la esencia de lo que ocurrió en aquel campo estadounidense, donde la victoria no se midió en armas ni en banderas, sino en la capacidad de ofrecer dignidad incluso a quienes llevaban el uniforme enemigo. Porque al final, la guerra destruye mucho, pero nunca puede destruir por completo la humanidad de quien se empeña en conservarla.